Hola a todos y bienvenidos nuevamente a su canal, el epicentro de todo lo jugoso, lo candente y lo más reciente del universo del espectáculo turco. Aquí estoy, vuestra anfitriona favorita, lista para sumergirme con ustedes en un tema que sé que les apasiona, un tema que ha inundado nuestras bandejas de entrada con preguntas, solicitudes y un sinfín de opiniones. Hoy nos embarcaremos en un viaje de exploración profunda en el intrincado laberinto de relaciones que rodean a la deslumbrante Hande Erçel, al carismático Kerem Bürsin y, por supuesto, al papel crucial que juega Kaya Erçel en todo este drama. Así que abróchense los cinturones, porque nos adentraremos en un mar de especulaciones, desentrañaremos posibles confirmaciones y, como siempre, les ofreceré mi perspectiva sin filtros sobre todo este asunto. Pero antes de sumergirnos de lleno en la trama, quiero recordarles algo importantísimo. Si el contenido que les traigo les resulta de su agrado, si disfrutan de mi análisis y mis opiniones, no duden en demostrarlo con un generoso me gusta. Y lo más importante, suscríbanse al canal. Únanse a esta gran familia de amantes del drama turco. Activen la campanita, ese pequeño botón mágico que les avisará cada vez que tengamos novedades, primicias y chismorreos recién salidos del horno. No querrán perderse ni un solo detalle. Ahora sí, con todos listos y preparados, vayamos al grano. Como todos ustedes saben, la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue mucho más que una simple relación entre dos celebridades. Fue un fenómeno que cautivó al mundo, una conexión que trascendió la pantalla y se convirtió en una hermosa, aunque efímera, realidad. Su química era innegable, la chispa entre ellos era palpable y el romance que vivieron fue seguido con fervor por millones de fans en todo el mundo. Lamentablemente, como muchas historias de amor, esta también llegó a su fin. Desde entonces, ambos han tomado caminos separados, enfocándose en sus carreras y en sus vidas personales. Sin embargo, el recuerdo de Anker, como cariñosamente se les conocía, sigue vivo en el corazón de muchos de sus seguidores, quienes aún sueñan con una posible reconciliación. En este contexto, una de las preguntas que más intriga genera, que más ríos de tinta ha hecho correr y que más debates ha provocado es, ¿qué opina Kaya Erçel, la hermana de Hande, sobre Kerem Bürsin? Sabemos que Kaya es mucho más que una simple hermana para Hande. Es su confidente, su mejor amiga, su roca, la persona en la que Hande confía ciegamente y que siempre está ahí para apoyarla. Kaya es una figura importantísima en la vida de Hande, y su opinión sobre las personas que la rodean tiene un peso significativo. Por lo tanto, es natural que nos preguntemos qué piensa Kaya sobre Kerem, especialmente después de la ruptura. Durante la relación de Hande y Kerem, pudimos observar a Kaya interactuar con Kerem en las redes sociales. Había fotos de los tres juntos compartiendo momentos especiales, celebrando cumpleaños y eventos familiares. Los comentarios eran amigables, las interacciones eran cordiales y, en general, se percibía una atmósfera de armonía y camaradería. Todo esto sugería que Kaya y Kerem tenían una buena relación, que se llevaban bien y que Kaya aprobaba la relación de su hermana con el actor. Sin embargo, tras la ruptura, todo cambió. Las interacciones en redes sociales cesaron abruptamente, las fotos desaparecieron y la atmósfera de cordialidad se desvaneció. Es comprensible que Kaya, como hermana protectora, haya priorizado el bienestar de Hande por encima de todo. Es lógico pensar que aunque tuvieran una buena relación en el pasado, la ruptura inevitablemente generó una distancia entre ella y Kerem. Después de todo, Kaya es la hermana de Hande y su lealtad está con ella. Ahora, llegamos a la parte más interesante, la especulación. Si bien no podemos afirmar nada con certeza, ya que no tenemos acceso a los pensamientos y sentimientos de Kaya, podemos inferir algunas cosas basándonos en lo que hemos observado y en lo que sabemos sobre su personalidad. Kaya siempre ha demostrado ser una persona muy reservada, discreta y respetuosa con la privacidad de su hermana. Es probable que incluso si tiene una opinión formada sobre Kerem, prefiera mantenerla en privado, especialmente para evitar alimentar rumores, causar controversia o añadir más leña al fuego. Podríamos imaginar que Kaya guarda un buen recuerdo de Kerem como la persona que hizo feliz a su hermana durante un tiempo. Quizás valora los momentos que compartieron juntos y aprecia el cariño que Kerem le demostró a Hande. O por otro lado, podría sentir cierta decepción o tristeza por cómo terminó la relación. Quizás esperaba que la historia de amor entre Hande y Kerem tuviera un final feliz, y se siente frustrada por no haberlo conseguido. Sin embargo, lo más probable es que su principal preocupación sea el bienestar emocional de Hande.
Kaya es una hermana muy protectora y siempre ha estado dispuesta a hacer cualquier cosa por su felicidad. Es posible que cualquier opinión que tenga sobre Kerem esté filtrada por esa prioridad. Quizás evalúa las acciones de Kerem en función de cómo afectaron a Hande y su opinión final está influenciada por ese factor. Es importante recordar que las relaciones personales son complejas, llenas de matices y a menudo difíciles de entender desde fuera. Lo que vemos en las redes sociales, en los medios de comunicación o en los eventos públicos es solo una pequeña fracción de la realidad. No podemos saber con certeza lo que realmente piensa Kaya Ercel sobre Kerem Bürsin, pero sí podemos estar seguros de que su amor y apoyo hacia Hande son incondicionales. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. Y ahora, pasemos a otro tema igualmente interesante, un tema que también ha generado mucha especulación y debate. ¿Qué piensa el padre de Hande, el señor Kaya Ercel, sobre Kerem Bürsin? Los padres suelen tener un papel muy importante en la vida amorosa de sus hijos, especialmente en la cultura turca, donde la familia es un pilar fundamental de la sociedad. La opinión de los padres sobre la pareja de sus hijos puede tener un gran impacto en la relación, y en muchos casos, puede ser determinante para su futuro. Durante la relación de Hande y Kerem, vimos algunas interacciones públicas que sugerían una buena relación entre Kerem y el señor Kaya. Había fotos de ellos compartiendo momentos juntos, celebrando cumpleaños, asistiendo a eventos familiares y disfrutando de la compañía del otro. Kerem parecía estar integrado en la familia Ercel, lo cual indicaba la aprobación del padre de Hande. Es probable que el señor Kaya viera en Kerem a un hombre respetuoso, trabajador y cariñoso, alguien que podría hacer feliz a su hija. Sin embargo, al igual que con Kaya, la ruptura entre Hande y Kerem seguramente afectó la dinámica entre Kerem y el señor Kaya Ercel. Es natural que un padre sienta preocupación, tristeza e incluso rabia cuando su hija pasa por una ruptura amorosa. Es posible que el señor Kaya sienta cierta decepción por cómo terminó la relación, especialmente si veía a Kerem como un buen partido para Hande, como un hombre con el que su hija podría construir un futuro feliz. También es importante considerar que los padres suelen tener una visión más amplia y a largo plazo de las relaciones de sus hijos. Es posible que el señor Kaya haya tenido ciertas expectativas sobre la relación de Hande y Kerem, que haya imaginado un futuro juntos para ellos, y que la ruptura haya significado una frustración de esas expectativas. Quizás soñaba con ver a su hija casada y formando una familia con Kerem, y la ruptura puso fin a esos sueños. Sin embargo, al igual que con Kaya, lo más probable es que el principal enfoque del señor Kaya Ercel sea el bienestar y la felicidad de su hija. Es posible que, aunque tenga una opinión formada sobre Kerem, prefiera no expresarla públicamente para evitar causar más dolor, más controversia o más daño a su hija. Su prioridad es proteger a Hande y ayudarla a superar este difícil momento. Es importante recordar que la relación entre padres e hijos es sagrada, que el amor de un padre por su hija es incondicional y que la opinión de un padre sobre la pareja de su hijo puede tener un gran impacto en la dinámica familiar. En el caso de Hande Ercel, es evidente que sus padres son muy importantes para ella, que su opinión influye en sus decisiones y que su apoyo es fundamental para su felicidad. Ahora, volviendo al tema central, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? En primer lugar, es importante recordar que estamos especulando, que estamos haciendo conjeturas basadas en lo que hemos visto públicamente. No podemos saber con certeza lo que realmente piensan Kaya Ercel y el señor Kaya Ercel sobre Kerem Bürsin. Sus pensamientos y sentimientos son privados y no tenemos derecho a juzgarlos. Sin embargo, podemos inferir que durante la relación de Hande y Kerem, ambos parecían tener una buena relación con el actor. Tras la ruptura, es probable que la dinámica haya cambiado, que la relación se haya enfriado y que ambos hayan priorizado el bienestar de Hande por encima de todo. Es natural que una hermana y un padre sientan preocupación, tristeza e incluso rabia cuando su ser querido pasa por una ruptura amorosa. Es posible que tengan opiniones formadas sobre la expareja, que hayan guardado rencor o que hayan sentido decepción. Sin embargo, lo más probable es que prefieran mantener esas opiniones en privado para evitar causar más dolor o controversia. Al final, lo más importante es el amor y el apoyo incondicional que Kaya Ercel y el señor Kaya Ercel brindan a Hande. Ellos son su familia, su refugio, su principal fuente de fortaleza. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis, de esta especulación y de esta reflexión sobre las opiniones de Kaya Ercel y el padre de Hande Ercel sobre Kerem Bürsin.
Recuerden que esto es solo una interpretación basada en lo que hemos visto públicamente, y que la realidad puede ser mucho más compleja y matizada. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. Si es así, por favor, denle un buen me gusta, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kaya Arcel y el señor Kaya Arcel aún guardan un buen recuerdo de Kerem Bürsin? ¿O creen que la ruptura afectó su relación de forma irreversible? ¿Piensan que es posible que alguna vez vuelvan a tener una relación cordial con Kerem? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus opiniones y perspectivas sobre este tema. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, donde compartimos aún más contenido exclusivo, chismorreos del mundo del espectáculo turco y noticias de última hora sobre sus actores favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima.